Hola a todos, bienvenidos. Estamos muy felices aquí de tener a Fer con nosotros. Fer nos cuenta que es asesor para los que estén listos a dar rienda suelta a su amor transformador para desarrollar su potencial y hacer la diferencia. En 2017 estableció una práctica privada, fernandoaperez.com, para compartir los principios para la transformación y el bienestar fundamental más allá de toda circunstancia. Es cofundador de 3pesp.org, una comunidad comprometida con brindar un profundo nivel de comprensión de los 3 principios a las personas de habla hispana en todo el mundo. En su recorrido por los 3 principios, él nos dice que seguramente nosotros también hemos oído escuchar de la sabiduría y nos han recomendado seguirla. Durante mucho tiempo él escuchó eso de sus maestros. Y en este webinar específicamente nos quiere compartir lo que Sydney Banks nos muestra sobre la sabiduría. Deseo que en nuestro tiempo juntos, nos dice Fer, encontremos mayor claridad respecto a este descubrimiento esencial en la exploración de los 3 principios. Bienvenido, Fer. Muchas gracias, Laura. Gracias a todos por darse cita hoy después del apagón de Facebook. Muchas gracias. Están pasando cosas extrañas. Pero bueno, aquí estamos reunidos en este webinar de los 3 principios en español. Gracias por ser parte de esta comunidad y por acompañarme el día de hoy. Estuve reflexionando acerca del tema y se lo propuse a Marina la semana pasada cuando me recordó que era momento de dar un webinar yo el día de hoy. Y bueno, mientras reflexionaba sobre el tema, le comentaba a Laura antes de que iniciáramos que me di cuenta que es un tema bastante ambicioso, ¿no? Así es de que, por favor, ténganme paciencia, pero hay que relajarnos, hay que divertirnos. Creo que esto se trata de reflexionar juntos. No pienso dar una cátedra acerca de sabiduría. Le comentaba a mi esposa antes de comenzar que creo que este tema es un tema que todavía los filósofos siguen preguntándose y de alguna manera algo elusivo. No se sabe cómo necesariamente medir las consecuencias de la sabiduría y realmente cómo saber discernir qué es sabiduría y qué no. Así es de que creo que es un tema bastante elusivo en este sentido y que se nos puede escapar, pero se me antojaba explorarlo con todos ustedes aquí el día de hoy, porque yo por mucho tiempo pues escuchaba acerca de la sabiduría y los beneficios de entrar en contacto con ella. En este camino creo que parte de lo que uno se encuentra escuchando a otras personas que ya han estado recorriendo el camino de los principios por un buen rato, pues comparten sus testimonios de transformación y muchos de esos testimonios pues hacen referencia al encontrar la sabiduría y el seguir la sabiduría y los beneficios que esto les ha traído en sus vidas, ¿no? Pero cuando uno comienza en esta exploración de los principios, pues escuchando testimonios creo que uno puede palpar que hay una transformación o que una persona está hablando desde un lugar muy profundo, pero no necesariamente para uno que todavía no entra en contacto con esa sabiduría famosa, entiende realmente, ¿no? Experimenta en carne propia. Entonces, este mencionar de la sabiduría y de escucharlo puede generar inclusive frustración o confusión. Ese fue mi caso en particular, ¿no? Que escuchaba acerca de la sabiduría y bueno, decía, bueno, ¿de qué están hablando, no? Y hablaba yo con maestros y les comentaba acerca de lo que yo hasta ese momento entendía de a donde creía yo que apuntaban, y sobre todo me sonaba muy parecido a la idea de la intuición. Entonces, en algún momento le comenté a una mentora, bueno, ¿es la intuición? Y me dijo, no. Ok, bueno, entonces, ¿por qué no? Porque para mí suena a la intuición. Me decía ella, no, porque la intuición de alguna manera es algo que se acumula de acuerdo a cierto conocimiento que ya tienes. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una intuición acerca de hacia dónde dirigirte en algún, por ejemplo, en algún aspecto laboral, pues mucho del concepto de la intuición que se maneja
tiene que ver con cierto conocimiento que surge de repente, pero que está pues alimentado, nutrido por algo que ya has conocido. Y la sabiduría en los principios apuntan a algo más allá de lo conocido, algo más allá del conocimiento. Pues obviamente para mí esta respuesta fue todavía más confusa, ¿no? Generó todavía más dudas acerca de qué era esto de la sabiduría de la que apuntaban los maestros de los principios. Lo hablé con un maestro más, ya habiendo recorrido un poco más el camino de los principios, y pues me resultó igual de nebuloso este concepto de la sabiduría cuando le pregunté. En realidad, creo que muchas veces en esta enseñanza se nos invita a no atorarnos en las palabras, y yo estaba buscando una descripción más clara de la sabiduría, y este maestro pues básicamente me dio el avión, como decimos en México, ¿no? No me ignoró realmente, no quiso precisar en a qué se refería con sabiduría, y la respuesta que me dio creo que es una respuesta que he escuchado mucho de repente que surge en esta conversación, y es no te atores en los conceptos y en las palabras, porque por ahí no va, ¿no? Por ahí no va. Pero sinceramente les digo que mi deseo de tener una claridad acerca de el concepto de sabiduría que se maneja en los principios, creo que venía de un lugar profundo en mí, buscando justamente la claridad de a qué tipo de sabiduría se referían en esta enseñanza de los principios, porque el concepto que yo tenía de la sabiduría, creo que hay varias sabidurías, ¿no? Puedo tener, por ejemplo, sabiduría de marketing. Si he practicado marketing por un rato, pues tengo cierta sabiduría que hay personas que no se dedican al marketing, que ellos pues no tienen, ¿no? Y esa sabiduría la he acumulado por mi experiencia en ese tipo de trabajo, ¿no? En mi caso, pues me consideraba que tenía yo cierta sabiduría, por ejemplo, en la industria de la radio, que fue a lo que me dediqué por mucho tiempo. Entonces, para mí el concepto de sabiduría, pues era un concepto que abarcaba tanto, que buscaba yo una definición más precisa para encontrar una mejor orientación de hacia dónde buscar esta famosa sabiduría. Entonces, por eso se me ocurrió explorar juntos este tema. Se me antoja que esta conversación el día de hoy sea justamente eso, una exploración conjunta, no necesariamente, como les decía al principio, mi cátedra sobre la sabiduría, porque creo que al final de cuentas esto se trata de reflexión, de indagación, pero más allá del análisis y del intelecto. Es una exploración profunda de nuestra propia conciencia, de nuestra propia mente, para encontrar claridad. Creo que si me atrevería a resumir lo que ahora entiendo y comprendo de la sabiduría, es de que es algo que va más allá de los conceptos, más allá de un conocimiento adquirido, más allá de la palabra y más allá del pensamiento, de nuestra mente personal. Nuestra mente personal es la que nos permite comunicarnos con el idioma que aprendimos. Nuestra mente personal nos permite adquirir conocimientos, y la mente personal es una función de la mente universal. Pero la verdadera sabiduría, en mi entender, es más allá de la mente personal, de mis creencias, del pasado, del futuro que me puedo imaginar gracias al poder del pensamiento. Esta sabiduría a la que apuntan los principios, y Sydney Banks hacía referencia constante en todas sus charlas y sus libros, para mí apuntan a una inteligencia
más allá de la forma, y que ha estado y siempre está presente. Se nos escapa porque es muy simple. Es el simple hecho de que estamos reconociendo tener una experiencia. Eso que nos permite reconocer que estamos teniendo una experiencia, para mí es sabiduría pura. La palabra sabiduría es saber. Y el saber básico, el saber esencial, es justamente esta capacidad que nos permite la conciencia pura, que es reconocer que estamos teniendo una experiencia. Estuve explorando los distintos libros de Sid para reflexionar acerca de lo que él nos compartió acerca de la sabiduría. Y la primera cita que les quiero compartir viene de un libro que creo que fue su segundo libro, si no me equivoco, que se llama En busca de la perla, que es justamente la perla es la sabiduría. Y él dice, la diferencia entre sabiduría e insensatez es que los tontos solo saben lo que piensan, pero el sabio sabe que es el pensador. La diferencia entre un sabio y un tonto es que el sabio aprende del necio, pero el necio rara vez aprende de los sabios. La primera parte, sobre todo, creo que apunta a algo esencial en nuestro recorrido y descubrimiento de los principios y esto que estamos buscando, muchas veces sin saber qué es lo que estamos buscando, ¿no? Pero la diferencia entre la sabiduría y la insensatez es que la persona que, digamos, que no se da cuenta, solamente sabe lo que piensa, es decir, solamente sabe el conocimiento adquirido y lo que está pensando en sí como contenido. Pero el sabio sabe qué es el pensador. Uno de los descubrimientos que nos compartía George Pransky en su webinar la semana pasada es lo que hace realmente una diferencia para nosotros en el entendimiento de los principios es darnos cuenta de la diferencia entre el contenido de nuestro pensamiento y el hecho que pensamos. El poder del pensamiento sería otra forma de poder articular este descubrimiento que podemos hacer en nuestra propia exploración. El darnos cuenta de nuestro propio poder de pensamiento para generar una experiencia hace una gran diferencia para nosotros poder tener esta sabiduría que podemos llamar una claridad acerca de nuestra experiencia y de lo que estamos viviendo. ¿Pero cuánto pagan? Qué bueno. Dije, no. Pues ahí podemos partir nuestra exploración de la sabiduría. Me encantaría escuchar qué es para ustedes la sabiduría, qué les llama la atención acerca de este profundo tema. Y discúlpeme si sueno serio, no es mi intención. Me dijo un amigo una vez que le compartí una de esas pláticas, oye, suenas muy serio, ¿no? Y bueno, obviamente ella, como yo, es del medio del entretenimiento, así es de que esperaba que la divirtiera, ¿no? Disculpen si no soy muy entretenido, pero este tema a mí en realidad me apasiona y me divierte, aunque parezca que no, ¿eh? Quiero que sea una charla bastante entre amigos, relajada e informal, ¿eh? No pretendo hacerles cuestionamientos filosóficos profundos acerca de su concepto de sabiduría como una prueba o un test, ¿no? Sino realmente me interesa con genuina curiosidad escuchar de su parte porque lo que me daba cuenta en mi reflexión de este tema es justamente lo que decía al principio, es un tema muy ambicioso, pero creo que esto que podemos encontrar, que le podemos llamar sabiduría, al final de cuentas veo que desde mi punto de vista, la verdadera sabiduría va más allá
me sobrepasa. Entonces creo que en conjunto es donde realmente le podemos sacar jugo a esta exploración, ¿no? Entonces por eso no pretendo darles una cátedra de sabiduría, sino que realmente me interesa que juntos exploremos el tema, porque creo que es como realmente podemos sacarle provecho a la exploración, y en caso de que nos encontremos con algo que nos pueda transformar, sacarle jugo no solamente para efectos de nuestro propio bienestar y salud mental, sino para efectos del bienestar y la salud mental común, que para mí es lo que es el fruto de encontrar esta famosa sabiduría, ¿no? Sandra levantó la mano. Sandra, adelante. Buenos Hola, días. muy buenos días para todos. Fer, qué gusto escucharte, Fer. Gracias. Me encanta tu compartir y, como dices tú, la idea principal, ¿no? De disfrutarlo y explorar entre todos. Fíjate que de lo que nos compartes, Fer, yo creo que en algún momento de mi vida también estuve un poco confundida como tú lo compartes. Hablabas de ser sabios en un tema y Sí. creo desde mi particular punto de vista que a lo mejor desde ahí estamos un poquito confundidos porque ahí más bien es conocimiento. O sea, puedes tener mucho conocimiento y habilidad en un tema, en una especialidad, pero no propiamente eso es la sabiduría. Es más bien conocimiento, eso es conocimiento. Sí. O sea, puede ser muy conocedor en informática, muy conocedor en el área de medicina, etc., ¿no? Y yo creo que la gran diferencia de conocimiento y sabiduría es que la sabiduría ya la tenemos como parte de nosotros desde que nacemos, ¿no? Que el hecho de ser parte de esa mente maestra, ¿no? Ya no nos perdemos pues en el camino, porque al final de cuentas sí es cierto, andamos buscando ser sabios, ¿no? O tener esa sabiduría cuando desconocemos que ya la tenemos integrada, ¿no? Que es parte de nosotros. Sí. Y que como tú bien dices, cuando nos damos esa oportunidad de vernos y de escucharnos y dejar que esa sabiduría que ya tenemos fluya, wow, pues nos podemos sorprender cada día, ¿no? Así es. Entonces, pues Sandra, es lo que yo te comparto. Sí, me encanta lo que apuntas y me encantaría escuchar un poquito más de cómo te ha impactado descubrir eso, ¿no? Descubrir que esa sabiduría ya está en ti y dejar quizá a un lado esta noción de seguir buscando conocimientos, tratando de encontrar la sabiduría. ¿Qué impacto ha tenido en tu vida descubrir eso? Pues ha sido un impacto pues impresionante que le dio un cambio a mi vida. No solamente el darte cuenta de eso, ¿no? Yo creo que todo este entendimiento, porque al final de cuentas dejas de buscar y dejas, ¿no? O sea, como que encuentras tantas verdades que dices, wow, o sea, qué fácil parece finalmente todo esto, ¿no? Te maravillas porque al final aquí ya está, nada más que nos hacía falta verlo, ¿no? Entonces, el impacto para mí ha sido muy liberador y muy enriquecedor porque te da ese empoderamiento, ¿no? Empoderamiento que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que sea que estés viviendo, o sea, tú sigues en esa esencia, eres intocable, ¿no? Al final de cuentas, entonces, wow, no, pues a mí me ha impactado, ¿qué te digo? Muchísimo, pero muchísimo. Uy, me encanta, Sandra. Fíjate que esto que hablabas acerca de, independientemente de lo que sucede en nuestras vidas, esta sabiduría no es tocada por las circunstancias, ¿no? En el libro Segunda Oportunidad de Sí también rescaté esta cita que dice, siendo la vida un deporte de contacto, no existe la inmunidad a las pruebas y tribulaciones que conlleva. No hay forma de que usted o cualquier otra persona escape de sufrir sus golpes durante toda la vida. Sin embargo, cuanto más sabiduría pueda encontrar por sí mismo, más podrá aprender a evitar los golpes innecesarios. Es como practicar cualquier otro deporte de contacto. Un jugador sabio evita lesiones innecesarias. Sí, hacía referencia a que la vida es como un deporte de contacto. No nos podemos escapar del sufrimiento
digamos que el sufrimiento es parte de la vida, pero hay un sufrimiento adicional que no nos damos cuenta que nosotros mismos nos generamos, ¿no? Y encontrando la sabiduría, tenemos esa capacidad de discernir cuando este sufrimiento es un sufrimiento generado por nuestra propia manera de ver las cosas. Entonces ahí dejamos de sufrir y se nos convierte la vida en un juego mucho más ligero, sabiendo que no necesariamente vamos a evitar los golpes inevitables que la vida conlleva, porque es, como dice Sid, un deporte de contacto, ¿no? Totalmente, totalmente. Y dejar fluir, ¿no? Porque sí. A veces traíamos tanto esa idea de querer controlar, ¿no? Y pues no. Definitivamente sí. Eso solamente te desgasta, ¿no? Así es. Muchas Entonces, gracias, Sandra. También, no, gracias a ti. También creo que apuntas a algo esencial de este camino de exploración y descubrimiento en los principios, que es la simplicidad, ¿no? Estando atorados en nuestro pensamiento personal, la vida se vuelve muy compleja y nos atoramos en nuestros propios problemas generados por nuestra forma de ver las cosas, nuestro pensamiento, y ahí sentimos que la vida se nos va de las manos y es incomprensible. Pero regresar a esta fuente de sabiduría, a esta claridad, pues nos permite hacer como un reboot y regresamos a esa simplicidad en donde, claro, la vida tiene sus complejidades, pero la podemos entender y ver desde un lugar mucho más sencillo, ¿no? Y creo que también la invitación continua que nos hace Sid Banks es buscar esta simplicidad dentro de nosotros para entonces encontrar el bienestar y la claridad que nos va a poder permitir conducirnos por este juego y este deporte de contacto de manera más sabia. Muchas gracias, Sandra. Gracias. Julia, bienvenida, muchas gracias. Buenos días a todos, aquí contenta de estar con ustedes. Bueno, te diré que sí, o sea, de hecho de que yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Pero hasta ahorita yo tenía entendido de que la sabiduría era la intuición, pero ahorita recién como que me doy cuenta pues de que no es tan solo la intuición, que eso va mucho más allá, ¿no? Yo lo entiendo como que en ese momento en que tenemos esa conexión con la sabiduría universal, nosotros también estamos en sabiduría, ¿no? De hecho, claro, somos una extensión de la sabiduría universal, pero hay momentos en que estamos desconectados, ¿no? Sí. Y otros que sí nos sentimos conectados con esa sabiduría. Y bueno, también el hecho de que lo que acabas de decir ahorita, de que la vida es un deporte de contacto, y que bueno, las circunstancias no van a pasar, ¿no? Van a ser las mismas, pero siempre nosotros sacamos algo para aprender de cada circunstancia, ¿no? O sea, nosotros llegan personas porque de repente necesitamos crecer, madurar en diferentes aspectos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender de cada situación, ¿no? O sea, la situación no va a mejorar, va a seguir siendo igual, pero nuestra actitud y nuestra manera de ver las cosas, que bueno, a mí me hace mucho bien los 3 principios, porque últimamente estuve con unos problemas de salud y ahorita yo me pongo a pensar y me río, ¿no? Porque ya pasó, pero en el momento que me enteré lo que tenía y todo lo demás, pues se me hizo un lío. O sea, ahí me olvidé de los 3 principios, me olvidé de todo. Pero después cuando ya estaba más calmada, pues solamente saber que todo siempre va a estar bien, que yo siempre voy a estar bien y que mi cuerpo va a fluir, el estar sano siempre va a estar ahí, ¿no? Que todo fluye, que el cuerpo se regenera, tanto también como la salud mental. Entonces, y todo va a pasar, que todo es temporal, pues me da mucha tranquilidad y ahora estoy pues mucho mejor, ¿no? Y yo pienso que la sabiduría es eso, o sea, tratar de sacar de esos momentos
lo que nosotros necesitamos cada uno para nuestra vida, ¿no? Muchas gracias, Julia. Hay un par de... Gracias. Gracias a ti. Sabes, a mí algo que me sirvió mucho para poder entender mejor esta sabiduría a la que estamos apuntando, a diferencia de la intuición, es entender que, por ejemplo, en la intuición no siempre es 100% atinada, ¿no? Puedo intuir que a lo mejor, sobre todo la intuición pensando en el sentido de predecir lo que puede venir, ¿no? Y yo he explorado la intuición de manera muy profunda, me ha interesado ese tema por muchos años, entonces me he metido a todo tipo de entrenamientos y capacitaciones para poder estar más en contacto con la intuición, entonces te puedo decir que lo he estudiado a profundidad y lo que aprendí acerca del tema y lo que sigo aprendiendo acerca del tema es de que definitivamente me ha permitido soltar la necesidad intelectual y racional de entender las cosas únicamente desde el análisis y de la lógica y entrar en contacto con algo más profundo. Pero también lo que he aprendido en esa exploración de la intuición es de que la intuición no siempre es atinada. Y en el trabajo como coach me ha tocado tener conversaciones donde algunas personas en los principios, desde lo que yo he visto, entienden la sabiduría como la intuición y se decepcionan porque a lo mejor intuían que fulanita o fulanito era la persona ideal para tener una relación amorosa y resultó que la relación no llegó a ningún lado. Entonces empiezan a perder confianza en la sabiduría, pero que para mí no es verdaderamente la sabiduría, es simplemente una intuición y la intuición quizá es nada más pues puede ser por aquí, puede ser que me vaya bien con fulanito, fulana o en este trabajo y si no sale bien, esa no es la sabiduría, esa es una intuición y la intuición puede fallar, pero la sabiduría no, porque la sabiduría va más allá, ¿no? Como bien decías, que la sabiduría es un saber básico, es el poder de poder ser consciente de nuestra experiencia. Y la pregunta que me surgió también, Julia, al escuchar tu compartir acerca de tu experiencia de salud y también tu contacto con la sabiduría desde los principios y a lo mejor en algún momento la dejaste a un lado, me llamaba la atención escucharte decir que sabías que todo va a estar bien. Y me encantaría que nos hablaras un poquito más de eso. ¿Cómo sabes que todo va a estar bien? ¿Qué en ti reconoce eso? Bueno, yo siento que todo va a estar bien porque estoy hecha a semejanza de Dios y que todo lo que tengo en mi cuerpo, pues está hecho por un ser maravilloso y es maravilloso a su vez. Entonces, por eso es que todo fluye, todo tiene su camino correcto y siempre voy a estar a salvo porque estoy de la mano de Dios o de esa mente universal en donde todo fluye, ¿no? Todo está ahí, está bien. No sé si me entiendes. Sí, ese es un reconocimiento, ¿no? Porque creo que podemos escuchar desde la mente personal algo como lo que nos compartes, Julia, y hacerlo una afirmación. Convertirlo en una afirmación sin realmente reconocerlo y sentirlo y vibrarlo y vivir desde ahí. Y para mí lo que es entrar en contacto con la sabiduría es reconocer eso que nos estás hablando como una experiencia profunda interior y no desde un concepto que suena agradable a nuestros oídos para vivir mejor. Entonces, para mí la invitación que nos hace Sid es reconocer eso que tú nos estás expresando en nuestra propia experiencia directa. Eso es entrar en contacto con la sabiduría. Eso es entrar en contacto con esta inteligencia. Esa inteligencia está más allá de nuestro intelecto, está más allá de nuestros conceptos y más allá de nuestras afirmaciones o negaciones de lo que es la vida y lo que somos.
Claro. Bueno, y también hay otra partecita que me estaba olvidando, ¿no? Que cuando yo digo todo va a estar bien, es porque a pesar, en mi caso, de mi dolor de columna, a pesar de, no sé, pues del problema de mi riñón, pues siempre voy a estar bien porque aún estando con el dolor, yo puedo disfrutar el aquí y el ahora. Mm, Entonces, por más yo digo, ni Dios quiera, pero en algún momento llegará un cáncer o lo que sea, o esté como esté, siempre voy a ujú, estar bien porque esa es la actitud que yo le pongo, porque quiero ujú, disfrutar las cosas, o sea, no me quiero hacer la vida de cuadritos porque me duele la columna y toda mi vida voy a estar diciendo me duele la columna y voy a estar mal, ujú. sino rescatar esa manera de vivir, ¿no? Exacto. Muchas Ujú. gracias, Julia. A ti, Gracias por tu gracias. compartir. Javier, estás muy pensativo reflexionando acerca de la sabiduría. ¿Qué es para ti la sabiduría? Es que este tema está increíble, está buenísimo. Em, me encanta todo esto que han estado compartiendo porque eh, yo soy fan de las películas de Star Wars y todo este concepto de la fuerza, ¿no? Ujú, Y hay una frase que me encanta que es, em, que cuando te pierdes en el miedo a perder algo, cuando te dejas llevar por esa ansiedad, ese temor a, a lo que sea, a perder a un ser querido, a perder a tu trabajo, a perder algo que tienes, cuando te dejas llevar por ese miedo, y somos humanos y a todos nos pasa, pero curiosamente cuando te rindes a ese miedo, pues es el camino al lado oscuro de la fuerza, es el camino eh, a la ansiedad, a la depresión, a la enfermedad, porque no está solo, de todos modos, si va a pasar, como lo decía Julia, no está solucionando nada, pero el estado mental en el que te generas puede incluso hasta empeorar las cosas, ¿no? Curiosamente, cuando te rindes a lo que decía ahorita Julia, a ese está bien, y ese está bien va más allá, no es un pensamiento positivo de decir es que todo va a salir como yo quiero que salga, ¿no? Sino es decir, y esta palabra que hoy les digo, no saben el tiempo que me llevó realmente sentirla y no nada más decirla acá. Pero cuando te rindes a que, pues lo que pase, ¿qué va? Pues que pase, o sea, ¿qué puede pasar? Si me muero, pues ya me tocaba morirme, ¿qué puede pasar, no? Obviamente, por ejemplo, este año yo he sufrido algunas pérdidas de seres muy queridos. Sin embargo, las pude afrontar, no les voy a decir que no me dolió, por supuesto que me dolió y el sentimiento y extrañar y todo eso. Pero el entender que perderle miedo a ese tipo de cosas y que pues si alguien se va a morir, se va a morir y no gano nada preocupándome, mejor me ocupo en ver qué puedo hacer, a lo mejor si entro en un estado mental de confianza en el flujo de la vida, en que esa sabiduría que va más allá de mi intelecto, que está en todo y está en mí, me va a guiar, me va a dar un soporte para que pase lo que pase, yo pueda encontrar resiliencia, encontrar sabiduría y pueda sobreponerme y salir adelante. Y no sabes qué carga te quita de encima, porque entonces entiendes, una vez que sueltas el miedo, y no les voy a decir que ya nunca siento miedo, por supuesto que lo siento, pero una vez que ya no dejas que te atrape, simplemente lo sientas y lo dejas ir, o no le prestas esa atención,
haces un cambio de switch tan padre en donde no es que ahora todo sea color de rosa o todo te salga como tú quieres, en el tiempo que quieres, no, sino que entras en un flujo en el que ya no te preocupas por el qué va a pasar, simplemente te conectas, fluyes, das lo mejor de ti, lo que tengas que hacer, obviamente vas aprendiendo, te vas llenando de conocimientos. Para mí, y no es cuestión de palabras, para mí yo sí noto una diferencia entre el cerebro y el corazón. Llámenlo como quieran, intuición, lo que sea, porque no tiene que ver con palabras, pero yo creo que el corazón ilumina tus conocimientos, porque puedes tener un chorro de conocimientos, pero si no los aplicas sabiamente, pues se convierten en un costal de conocimientos inútiles. Yo creo que cuando vas más allá de esa inteligencia cerebral y te conectas con eso que está más allá de ti, pero que está en ti, entonces te puedes permitir iluminar toda esa serie de conocimientos, incluso adquirir más, pero darles un sentido, darles un mejor uso, quitarte el sufrimiento innecesario. Muchos de esos conocimientos pueden dejar de ser, pueden convertirse obsoletos, entonces hay que cambiarlos, hay que actualizarlos. Pero todo eso viene a partir de esa iluminación de conectarte con eso que está más allá de ti, pero curiosamente está en ti. Entonces, eso es algo que les quería compartir. Uy, gracias por compartirnos eso, Javier, maravilloso. Fíjate que te escuchaba hablar acerca de esta necedad que tenemos, ¿no? Que justamente en la cita de Sid habla acerca de la diferencia entre el sabio y el necio, ¿no? Y la palabra necio, pues es una traducción del inglés de fool, ¿no? Como de tonto, pero necedad es lo que me vino a la mente cuando compartías lo necio que somos en querer que las cosas sean como queremos que sean, ¿no? Y cuando nos vemos enfrascados en ese círculo, pues nuestra necedad justamente es lo que se nos interpone en el camino para encontrar lo que verdaderamente queremos, que es este bienestar y esta claridad, que está más allá de esa tendencia de nuestra mente personal a ser necios, ¿no? Y a querer que las cosas sucedan como nosotros las queremos. Y no nos damos cuenta que pues nos estorba, es justamente esa necedad, ¿no? Y hablabas acerca de la entrega o del permitirnos dejar fluir con la vida, creo que va justamente por ahí el asunto, ¿no? El aflojar esta necedad para rendirnos a esta sabiduría que está más allá de nuestros conceptos, de nosotros mismos y de la vida, ¿no? Gracias, Javier, muy profundo lo que nos compartiste, me encantó. Elvi, adelante. Ya creo que ya desactivé. Sí, pues es un tema bastante interesante, muy amplio y hay mucho que decir. Para mí, en pocas palabras, la sabiduría representa una fuerza que me lleva a hacer algo que no cuestiono. Y que pues si yo lo comparo con la intuición, llega un momento en que la intuición te pregunta si es correcto lo que vas a hacer, incluso a veces dices, bueno, creo que por aquí es, pero cuando estás en la sabiduría, no cuestionas eso, simplemente haces las cosas y te quedas con la satisfacción de decir, qué padre, o sea, no importa si estuvo bien o estuvo mal, porque ahí no entra eso. Ahí simplemente dices, esto era lo que tenía que ser, punto. Para mí es como lo he encontrado y ha sido un tema que también me llama mucho la atención. Por eso cuando vi, Fernando va a dar un tema y va a hablar de la sabiduría, wow, o sea, yo quiero estar ahí porque sé que es algo que a mí me llama mucho la atención y todo lo que tenga que ver con esto, para allá voy, ¿no? Me gusta mucho porque sé que la sabiduría es lo que me tiene aquí en este momento, porque a veces dices, bueno, ¿por qué estoy aquí o por qué hice esto? Y algo que me suena mucho, las coincidencias no existen. Y eso es lo que a veces nosotros creemos, ¿no? Es que es la coincidencia de estar todos aquí en este momento. Para mí no, para mí es la sabiduría la que me guía y por eso estoy aquí. A veces
yo utilizaba mucho esas palabras, decía, siempre le digo a las personas, es que tu sabiduría, pero llegó un momento en el que dije, bueno, ¿y qué es la sabiduría? ¿Cómo le explico qué es la sabiduría? Muchos dicen, sí, yo sé que la tengo, como lo dijo Sandra, o sea, sabemos que es algo que ya tenemos, que es algo que ya traemos, pero también es parte de nosotros el reconocerla y saber que también tenemos que nutrirla, tenemos que caer en esa parte en donde tenemos ese compromiso de saber más, de conocer más, pero no con la intención de quedarte en la mente o en los conceptos, sino de hacer lo propio, sentirlo, y entonces sí, ahora sí, ahí va, ¿no? Sí, yo así es como lo veo. Wow, ya entendí por qué salió y surgió ese tema para venir a escucharlos a todos ustedes, porque estoy aprendiendo tanto, o sea, me encanta y lo ligo con lo que nos decía Javier, ¿no? Creo que este sentir desde aquí es lo que hace la diferencia para entonces sentirnos con esta absoluta confianza de que viniendo desde ahí las cosas son como son y deben de ser, ¿no? Que creo que es diferente a cuando las estamos calculando y premeditando, ¿no? Y creo que los dos apuntaron a esta sabiduría que le podemos llamar desde el corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, que entiende que se entrega desde ahí y desde ahí no puede salir nada mal, ¿no? Las circunstancias pueden ser lo que sean y a lo mejor no salen las cosas como a lo mejor las teníamos planeadas desde acá, pero sabiendo que estamos saliendo y entregándonos desde ahí, hay una convicción plena de que estamos en el lugar correcto y estamos viniendo desde la verdadera sabiduría, ¿no? Me ha encantado. Gracias, Silvia, también. Pues qué rica esta interacción para explorar juntos la sabiduría. El título de la charla era Sabiduría, ¿qué es la sabiduría y dónde la encontramos? ¿Alguien tiene algún comentario o una idea de hacia dónde nos podemos dirigir para encontrarla o seguir en contacto con ella? Dale, Lau. Mira que he visto como muchas cosas ahora y estoy como sintiendo que la sabiduría es el flujo natural. La sabiduría es lo que somos y de dónde venimos. Y todo lo que no nos permite verla, notarla, sentirla, es por la interferencia. Como la interferencia de nuestros juicios, de nuestras preferencias, de nuestro control, de quererlas, hacer las cosas a nuestra manera. Pero al final la sabiduría es lo natural. La sabiduría es lo que nos hace sentir conectados con el amor de una manera tan natural que todo lo que surge de ahí está lleno de paz y está lleno de bienestar, así sea en un momento de dificultad y de dolor. Entonces, como que me lleva a eso, como a darme cuenta que es como que se nos olvida a veces confiar en ella y saber que está dada. Se nos olvida que es lo natural. Se nos olvida que nuestro cuerpo se sana solo, que somos los pensadores. Se nos olvida como todo esto universal y nos metemos en lo particular y hacemos tanta interferencia que creemos que hay que irla a buscar. Y no hay que irla a buscar, lo que le tenemos que quitar es todo lo que le vamos poniendo que le estorba, que le sobra. Entonces, me parece que es un tema, como bien lo decías antes, que no es de describirlo, va más allá de las palabras y va más allá del pensamiento, y se me ocurre que es de sentirlo, de sentirnos ya parte de esa sabiduría, de sentirnos parte de la fuente. Casi que cuando la estemos buscando, más que buscar la sabiduría, es buscar qué interferencia estamos haciendo.
porque ella siempre está ahí. Ujú. No, ahí está la inteligencia también actuando a través de Laura Mesa para compartirnos. El buscar sin buscar, decía Sidney Banks, ¿no? Busca sin buscar, que suena paradójico, pero él decía, busca sin buscar porque lo que estás buscando ya lo tienes, ¿no? Entonces es un darnos cuenta, es un notar esta simplicidad. Y me encanta lo que apuntas, Lau, porque es otra palabra que podríamos utilizar para la sabiduría, desde mi punto de vista, es nuestra naturaleza, nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Lo hablan así en algunas tradiciones, que lo que estamos buscando, entre comillas, es nuestra verdadera naturaleza. Y la paradoja es de que si es nuestra verdadera naturaleza, pues no la tenemos que buscar porque ya está ahí. Pero sí es prestar atención a esto que nos llama la atención, que es lo artificial, el conocimiento adquirido, que por supuesto tiene su lugar, ¿no? Y creo que también eso es parte de entender y discernir con sabiduría para qué nos sirven los conocimientos, ¿no? Como bien decía Javier, creo que podemos acumular un montón de conocimientos y no necesariamente aplicarlos para bien si no estamos viniendo desde la sabiduría, desde esto que ilumina, desde el corazón. Podemos utilizar nuestro conocimiento y nuestro intelecto para fines bastante no útiles no solo para nosotros, sino también para el resto de la humanidad y de los otros seres vivos, ¿no? Y creo que la sabiduría hoy más que nunca es a lo que nos podemos atener para realmente encontrar las soluciones que buscamos, no solamente para mejorar nuestra vida personal, sino también para hacer de esta vida una vida mejor, encontrando que la sabiduría está de nuestro lado, está siempre de nuestro lado. Para mí, este bienestar que está disponible descubriéndonos en esta naturaleza y en este flujo, como bien decías, Laura, para mí el efecto natural también que tiene el encontrarnos desde ahí es de que nos nutre, y no solamente nos nutre para nuestro beneficio, también nos permite actuar de una forma más inteligente para beneficio de todos. Y para mí por eso tiene una importancia hoy en día y que va más allá del encontrar mejores tecnologías y mejores conocimientos, que por supuesto son absolutamente necesarios, pero la sabiduría creo que va más allá y nos puede impulsar hacia un bienestar fundamental para todos. Y para mí por eso la urgencia de encontrar esta sabiduría en nosotros, ¿no? Me resulta verdaderamente urgente el que esto que estamos compartiendo aquí pues no se quede aquí, ¿no? También creo que para mí ha sido parte de mi exploración particular, se los comparto, ok, estoy entrando en contacto con un bienestar, pero padrísimo, pero ¿para qué es? ¿No? No creo que sea nada más para yo relajarme y estar zen. No, creo que no va por ahí. Entonces, ¿ahora qué hago con esto, no? ¿Cómo lo comparto? ¿Qué efecto puede tener en mi vida y en la vida de los demás? Entonces, creo que me parece a mí en lo personal fundamental que podamos entrar en contacto primero y de ahí ver de qué manera puede tener un impacto para ser compartido. Que realmente ya estamos ahí, ¿no? O sea, no es que lo compartas porque lo tengo y te lo paso, ¿no? Es nada más como decía Laura, encontrarnos en esta naturaleza que ya tenemos, ¿no? Y desde ahí entonces la compasión, todas estas cosas que creemos que tenemos que trabajar para vivir mejor, en realidad descubrimos que ya están ahí y de alguna manera fluyen desde nosotros, ¿no? Por eso para mí esta es una gran distinción para poder discernir con claridad qué es sabiduría y qué no, ¿no? Si estoy actuando para tratar de ser compasivo, no estoy en contacto con la sabiduría, porque la sabiduría es compasión, la sabiduría es amor,
la sabiduría es bienestar, la sabiduría es inteligencia, la sabiduría va más allá de mi personalidad y de mi personaje y de mis conocimientos particulares, ¿no? Y desde ahí se vuelve mucho más ligera la carga y mucho más sencillo el recorrer este deporte de contacto. Gracias, Lau. Elena, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Buen día a todos. Buenas tardes, no sé quién se conecta desde el otro lado del mundo. Así es, gracias por acompañarnos. Cuéntanos qué has visto tú alrededor de la sabiduría y cómo te ha impactado el encontrar esta sabiduría en ti. Pues mira, me ha impactado mucho, mucho, mucho. Hace algunos meses, creo que donde hubo más revelaciones en mi vida, que fue esa parte de estar en mí y que fue, wow, wow, como cuando se van prendiendo las luces, ¿no? Del escenario. Y fue justamente cuando estaba en cama después de la operación. Y en ese momento me dije, ¿qué es la sabiduría? O sea, yo mismo me pregunté en ese momento, estando ahí. Y yo dije, y para allá va la siguiente pregunta. Porque en ese momento me vino, que la sabiduría es las experiencias que vas viviendo, pero no en el tiempo, no en un tiempo específico, sino a lo largo de tu vida. Y dije, el estar aquí, para mí me ha dado la sabiduría de saber el cómo de alguna forma puedo tener ese bienestar, aún con un tubito que primero me había puesto yo, y si no se va la sangre para afuera y se me queda adentro, y yo mismo dije, wow, espera, o sea, todo fluye y todo sale. Entonces en ese momento me vino esa pregunta y yo mismo me la contesté de esa forma, ¿no? De que al final son cómo vivimos las experiencias, cómo creamos nosotros nuestro propio bienestar y que realmente somos el todo para poder estar bien en esa tranquilidad. Y ahorita que estabas mencionando me venía una pregunta, para ver si es parte de lo que yo pensaba. Sobre todo porque dijiste, la sabiduría no depende de las circunstancias. Ahí creo que sí estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque independientemente de lo que suceda afuera, puedes estar en esa tranquilidad. Pero ahora, ¿cómo entra la experiencia con la sabiduría? Esa sería la pregunta. En experiencia, ¿te refieres, Elena? Porque hay distintas maneras de entender la experiencia, ¿no? La experiencia, yo de repente la forma en la que utilizo esa palabra es lo que me está pasando o lo que está pasando dentro de mi conciencia, pero experiencia me imagino que te refieres ahí a el pasado, ¿no? Lo que has aprendido, lo que has vivido. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué rol tiene lo que has vivido con la sabiduría? Sí. Me encanta la pregunta. Sí. Yo creo que también es un tema en el que podemos hacer otra hora de webinar. Pero para mí creo que ya lo he ido encontrando en el compartir de varios aquí, ¿no? Creo que la sabiduría también es aprendizaje, pero no es aprendizaje para mí, como yo considero lo que apunta a la sabiduría, no es un aprendizaje particular de que me aprendí la tabla del 11, ¿no? Para mí es justamente la capacidad que tiene esta inteligencia de ir aprendiendo y de seguir evolucionando. Entonces creo que para todos es evidente que estamos en un proceso, pero que más allá del proceso, que es todo lo que ocurre, que está en continuo cambio, como decía Julia, ¿no? Para nosotros y para todo, aparentemente en el universo, hay algo que está más allá de todo ese cambio, está más allá de toda la forma que continuamente aparece y desaparece aparentemente, o más bien realmente se transforma, cambia de forma, ¿no? Entonces, a eso para mí es a donde apunta la sabiduría, ¿no? La sabiduría es esta inteligencia más allá de la forma que hace la forma posible y que para mí, desde mi punto de vista, sigue aprendiendo, sigue experimentando,
sigue fluyendo. Y en ese flujo, si entramos en contacto con ese aprendizaje, para mí, que también cobra vida en nosotros como individuos, pues podemos entrar en contacto con esta inteligencia más allá de nuestra mente personal, que continuamente está en duda, en juicio, en miedo. Encontramos las lecciones de vida que hemos aprendido en cosas que aparentemente, si no las vemos desde un lugar amplio, aparentan estar desconectadas. Pero para mí lo que vamos aprendiendo, lo que aprendió Julia, lo que aprendiste tú a través de esa circunstancia, son lecciones de vida, no son lecciones para cuando me vuelva a caer en el hospital, ¿no? Lo que puedes aprender ahí, entonces para mí la sabiduría es esto que en nosotros que extrae el jugo de esa experiencia para ser utilizada aquí, en este momento. Sí. Lau, te veo con ganas de compartir y Sí, agregar, dale. sabes que a mí me parece muy lindo el hecho de que hayamos tenido la oportunidad de conocer todo este entendimiento de la mano de un ser que se iluminó, sin, entre comillas, saber mucho. O sea, una persona cotidiana, un herrero, una persona sin mucha formación académica, básica, absolutamente básica, nos lleva a darnos cuenta que el acceso a la sabiduría o la naturaleza de la sabiduría está en nosotros. Y eso es, digamos, parte de la magia de que se nos muestre de la mano de esta persona que con absoluta naturalidad, con un lenguaje absolutamente simple, empezó a compartirnos este entendimiento. No tuvo que estudiar nada, no se tuvo que ir a meter a un monasterio, no tuvo que estar cerca de grandes maestros, no tuvo que haber vivido unas experiencias ni absolutamente trágicas, ni absolutamente monumentales, ni maravillosas. Una vida absolutamente simple. Y me parece que detrás de eso hay un saborcito que nos hace ver que es distinto, es mucho más allá del saber. Es mucho más allá de ese pensamiento, de esa literalidad, de esa descripción de las circunstancias o de las experiencias. Eso es parte, digamos, que nos nutre para la humanidad, como nos nutre la alimentación, o como nos nutre la respiración, o como nos nutre cada una de las cosas que desde la humanidad tenemos acceso. Pero esto va más allá. Esto es más allá de la descripción, esto es más allá de la forma. Esto es como el amor absolutamente puro, sin contaminación de nada. Totalmente, sí. Sí, y yo creo que el hecho de que quien se haya iluminado haya sido una persona así de normal y así de simple, nos lleva a darnos cuenta de eso. Que no es necesaria ni una experiencia por allá espectacular, ni una experiencia de dolor o de sufrimiento impresionante para tener acceso a eso. Entonces yo creo que se iluminó con un para qué, para que nos diéramos cuenta que es que no hay que buscar. Sí. Porque él no estaba con el afán de buscar nada. De pronto, con la misma curiosidad que nos ha generado alguna vez en la vida alguno de nosotros. Así es, esa curiosidad es yo creo que el camino, ¿no? Que nos lleva a encontrarnos de manera más profunda cada vez, ¿no? Y esa es la posibilidad que está viva en nosotros en cada momento, ¿no? En cada momento podemos, con esta curiosidad, abordar nuestra experiencia y ver desde un lugar más amplio, ¿no? Más con mayor claridad. Creo que las experiencias pueden ser de todo tipo y para mí toda experiencia es válida. La cuestión es, la sabiduría creo que nos permite pues conocernos
desde un nivel más profundo que la superficie, ¿no? Creo que en la superficie es donde justamente nos perdemos y no nos damos cuenta que hay algo más allá. Y creo que esto de la descripción es simplemente la invitación a la fiesta, ¿no? Pero para mí sirve, ¿no? O sea, la descripción es, la fiesta va a ser a tal hora, en tal lugar, pero esa no es la fiesta. Es solamente la invitación para que llegues a la fiesta. Entonces, claro, una descripción bien hecha, pues me sirve, ¿no? Porque entonces ya puedo llegar a la fiesta. Si la descripción tiene el horario y el lugar equivocado, no voy a llegar a la fiesta, ¿no? Pero no es la fiesta y a veces nos quedamos clavados en la invitación, ¿no? Entonces, creo que la definición de la sabiduría y la descripción es únicamente una invitación y creo que entre más precisa y clara y concisa, no tiene que ser elaborada, pero sí tiene que ser precisa para que pueda justamente llevarnos, invitarnos a explorarla y realmente darnos cuenta de que la fiesta ya está aquí pasando, ¿no? Y ya dándonos cuenta de que estamos en esta fiesta, pues podemos celebrar en lugar de únicamente llorar. Pues muchas gracias. Espero que se hayan divertido un rato conmigo. Yo me divertí muchísimo y me encantó el compartir. Creo que fue una expresión viva de lo que es esta exploración. Justamente el poder utilizar esta curiosidad, esta capacidad de preguntarnos para llegar a tener mayor claridad y para estar en mayor contacto con este bienestar, este gozo que es lo que nos permite poder celebrar todo tipo de experiencias que podamos tener, algunas que podríamos catalogar no tan agradables y otras muy agradables, pero independientemente de cómo las pintemos o qué etiqueta les pongamos, creo que podemos encontrar de qué manera realmente nos pueden servir, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, a ti, Fer. Fer. Nos vamos Muchas gracias Hasta la a próxima. todos. Y por cierto, quería hacerles una invitación. Recuerden que estamos pues estrenando la comunidad de los 3 principios en español en línea y tenemos el curso de introducción a los principios que los invito a que lo consideren. Ya empieza el primer curso de 6 semanas mañana. Así es de que si quieren inscribirse y continuar en esta exploración rica, yo creo que no importa cuánto tiempo tengamos en esta exploración, a mí en lo personal siempre me gusta regresar a la base, porque creo que lo más sencillo es lo más profundo y justamente si nos creemos que ya la sabemos, pues nos podemos perder en la complejidad de nuestra mente, ¿no? Y creo que estos principios, siempre viéndolos desde lo más sencillo, fresco y directo, en vivo, en la exploración continua y constante, creo que nos pueden enriquecer mucho. Así es de que los invito a que lo consideren en 3pesp.org. Gracias. Ya estoy adentro. Ya estoy anotado, nos vemos mañana. Eso, Nos vemos mañana. gracias. Yo también. Gracias. Hasta luego, Gracias. gracias. Bye, gracias. Bye, bye.